Hola amigos del criptomundo, mi nombre es Juan Francisco Bolaños. Bienvenidos a Academia Blockchain. El día de hoy conversaremos con Javier Domínguez Gómez, quien se dedica a la ingeniería de software y a la enseñanza de criptografía. Javier compartirá con nosotros nociones básicas de la criptografía y su aplicación a las criptomonedas y la cadena de bloques. Empecemos. Hola Javier. Quiero agradecerte mucho pues por estar este día con nosotros y compartir tus valiosos conocimientos. Ujú. Muchas gracias a vosotros por invitarme a esta entrevista. Para mí es todo un placer, Juan, y bueno, intentaré aportar algo de valor en esta entrevista. Javier, teniendo en cuenta que la criptografía es uno de los elementos básicos del funcionamiento de la cadena de bloques y de las criptomonedas, te pido que nos expliques en un lenguaje sencillo qué es la criptografía y cuál es su objetivo. Bien. Bueno, el objetivo de la criptografía en estos casos concretos que estás planteando, como son blockchain y las criptomonedas, no es otro más que el de proporcionar seguridad. Seguridad de la tecnología, ¿vale? Porque tanto blockchain como las criptomonedas es tecnología. Como suelo decir yo, es software al final, ¿no? Es decir, ¿cómo podemos aplicar seguridad a esta tecnología? En lo que consiste es en hacer una serie de cálculos de lógica y matemáticas muy complejos, muy complicados, pero siempre en una misma dirección. Y tiene que hacerse muy difícil en la dirección contraria, ¿vale? De modo que revertir todos esos cálculos sea tremendamente complejo. Para que todos lo puedan entender mejor, a mí me gusta poner siempre un ejemplo que es el de los botes de pintura, ¿no? Por ejemplo, yo tengo dos botes de pintura, uno con pintura roja y otro que tiene pintura azul, ¿no? Y además luego tengo un tercer bote en el que ahí voy a hacer una mezcla de ambas pinturas, de las dos pinturas anteriores, por ejemplo, rojo y azul, ¿no? Si yo mezclo una cantidad sin definir de pintura roja y lo mezclo con otra cantidad diferente de pintura azul y lo remuevo, al final obtengo un nuevo color, ¿vale? Dependiendo de las proporciones que yo haga en esa mezcla, será un color más morado, más fucsia, más tirando a azul, pero al final es un color nuevo, ¿vale? Y eso es lo importante, ¿no? Obtener un color nuevo, de modo que si alguien quisiera revertir esa mezcla, le va a resultar tremendamente imposible hallar la cantidad de pintura roja o de pintura azul, ¿vale? No es imposible, simplemente tendríamos que reducirnos a un tamaño atómico, como si estuviéramos en una piscina de bolas de estas del parque infantil, en el que lo que serían las bolas serían las partículas de colores y las tendríamos que separar a un lado todas las rojas, a un lado todas las azules y poder contarlas. Y solamente de ese modo podemos revertir ese cálculo, ¿no? Esa mezcla. Bueno, pues con la criptografía pasa algo parecido. Se trata de, mediante una serie de cómputos o de fórmulas de lógica y de matemáticas, hacer un cálculo en una dirección para obtener un nuevo resultado, ¿no? Un nuevo bote de color, ¿no? Como he explicado antes. De modo que sea muy, muy difícil revertir ese cálculo. Sí que es verdad que se puede probar, volviendo al tema de los botes de pintura, puedes hacer muchas pruebas mezclando un poco de rojo y un poco de azul y al final intentar sacar un color que se parezca al que quieres descubrir, ¿no? Pero nunca será exactamente igual a nivel atómico, siempre será diferente. En el caso de la criptografía moderna, en el que intervienen las computadoras, ahí no existen los casis o los parecidos. Es o no es un resultado booleano, ¿no? O sea, tú tienes un input y tienes un output, ¿vale? El input es un mensaje en claro que todo el mundo puede entender y el output es un mensaje que nadie puede entender o casi nadie podría entender, ¿no? Bueno, pues ahí no puede haber equivocación. Siempre vas a obtener para un mismo mensaje de entrada un mismo mensaje cifrado de salida, ¿vale? Entonces, tú puedes ir probando a mezclar con un algoritmo de cifrado diferentes mensajes de entrada y obtendrás siempre un mensaje de salida. Lo que pasa es que hallar un mensaje de salida que sea el que estás buscando es matemáticamente posible, pero físicamente imposible. Tendrías que invertir una cantidad de cómputo enorme, una cantidad de tiempo que no merece la pena, o eso, o que se
de las circunstancias de que, bueno, pues, se ha dado la casualidad de que estás probando una cadena de entrada que efectivamente era la que estás buscando y entonces habrías encontrado el mensaje original de entrada. Pero eso no suele suceder. Eso es muy extraño. Luego, por otro lado, la criptografía también tiene sus fallos, ¿no? O sea, tiene sus... Un algoritmo criptográfico siempre es mejorable. Entonces, en criptografía existen lo que se llaman las colisiones, que es cuando dos mensajes de entrada diferentes obtienen el mismo mensaje de salida. Y bueno, pues eso es algo que se podría llegar a descubrir, pero para poder descubrirlo hace falta hacer un estudio forense de los algoritmos y probar con un montón de datos y es muy, muy complicado. Bueno, esto pasó con algunos algoritmos más antiguos que ya no sé, que están en desuso precisamente porque existen colisiones, ¿no? Ahora mismo, y hablaremos un poco más adelante sobre ello, supongo, que es sobre el algoritmo SHA-256. Es un algoritmo criptográfico que todavía no se han encontrado colisiones y, bueno, pues que ahora mismo está súper extendido. Es uno de los más utilizados en muchos aspectos tecnológicos, no solamente en el ámbito de las blockchain y las criptomonedas. Se utiliza para muchas, muchas cosas, ¿no? Es muy importante. Y luego hay algoritmos mucho más avanzados como SHA-3, la familia de algoritmos SHA-3, que ya entran en el plano tridimensional y bueno, hay algoritmos criptográficos cuánticos, hay un montón hay una gran evolución en los algoritmos de criptografía moderna, ¿no? Siempre se estudian, siempre se hacen mejor, siempre se intenta dar una vuelta de tuerca para que, como he explicado al principio, puedas hacer un cálculo lógico-matemático en una dirección y sea lo más difícil posible revertirlo. Solamente así garantizas seguridad. Y esa seguridad se puede medir en la complejidad de esos algoritmos. Javier, entonces, de la explicación que tú das, yo entiendo que la criptografía es una herramienta o un mecanismo que nos sirve para ocultar un mensaje, por ejemplo. Supongamos que yo soy el emisor de ese mensaje y yo quiero que ese mensaje no sea leído por todos, sino únicamente por su destinatario. Entonces, para proteger ese mensaje de ojos que no quiero que lo vean, yo utilizo algoritmos criptográficos para codificarlo, lo envío a su destinatario y su destinatario tiene una llave, por decirlo de alguna manera, para decodificar ese mensaje y poder leerlo. Es así, ¿no es cierto? Correcto. A ver, hay diferentes métodos criptográficos y concretamente el que tú me estás preguntando, en el que hace falta una clave, pueden ser, bueno, los dos grupos principales de criptografía, que es la criptografía simétrica, por un lado, y la criptografía asimétrica. En ambos casos hace falta una llave, una clave. ¿Vale? Luego veremos que en la criptografía simétrica realmente hacen falta dos. ¿Vale? La clave pública y la clave privada. Pero hace falta una clave privada en todos los casos. En la criptografía simétrica también. Voy a explicar ambas para que se entienda bien la diferencia y voy a poner algún ejemplo. Por ejemplo, la criptografía simétrica es aquella en la que yo utilizo una clave privada para cifrar, pero utilizo la misma clave privada para descifrar. Esto proporciona cierto grado de seguridad. Quiere decir, solamente podrá revertir las operaciones que yo haya hecho y podré descifrar el mensaje de entrada si conozco esa clave privada, por muy fácil o muy sencilla que sea o muy compleja que sea, pero si la conozco, puedo cifrar y descifrar en las dos direcciones. ¿Quién utilizaba este tipo de criptografía? Pues esto se utilizaba muy al principio, hace muchísimos años, miles de años. Utilizaban los romanos, los griegos, los espartanos, lo usaban un montón de civilizaciones del mundo antiguo, casi siempre con fines militares, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de Julio César, ya que era un personaje muy famoso que utilizaba criptografía muy a menudo y lo utilizaba para mandarse mensajes con sus generales, ¿no? Entonces, de hecho, el método que él utilizaba, realmente no lo inventó él, pero bueno, se hizo famoso porque lo utilizaba a menudo. Es lo que hoy en día conocemos el cifrado César, pero en realidad eso es un seudónimo. O sea, en realidad es un archivo, es un cifrado derrotado que se llama ROT13 o ROT3 o ROT8, dependiendo de las posiciones en las que se rote un alfabeto. Por ejemplo, tenemos un alfabeto con todas sus letras, de la A a la Z, y tenemos que volver a copiar ese mismo alfabeto
en horizontal debajo. Si aplicamos un rotado de tipo ROT13, lo que tenemos que hacer es coger el alfabeto de abajo, de los dos, cogemos el de abajo, lo corremos 13 posiciones y formamos unas flechas bidireccionales entre las letras del alfabeto de arriba y las del alfabeto de abajo. Con eso ya tienes una manera de sustituir unas letras por otras. Pues Julio César era uno de estos personajes históricos muy conocidos que escribía en un papel un mensaje para sus generales donde a lo mejor ordenaba atacar una posición en tal momento del día y lo enrollaba, se lo daban a un mensajero utilizando esta posición de corrimiento del abecedario y se lo mandaba a sus generales. Sus generales tenían que saber interpretar ese mensaje, ¿no? Para ello, tanto Julio César como sus generales tenían que conocer la clave privada. La clave privada en este caso, ¿cuál es? Única y exclusivamente el número de posiciones que se ha rotado el abecedario de abajo, ¿no? Entonces, por ejemplo, la clave privada de hoy es el 3. Vale, pues el general lo sabe, yo lo sé, escribo un mensaje cifrado, se lo mando, él sabe que ya tiene que coger sus tablillas con los dos abecedarios, correrlo 3 posiciones, ¿vale? Donde la A ya va a ser la C, ¿vale? La B, la D, etcétera, etcétera. Y podrá descifrarlo. A eso tienes que sumarle también que en aquella época, hace 2000 y pico años, la inmensa mayoría de la gente no sabía leer. Por lo tanto, si el mensajero es interceptado en mitad de un camino por unos bandidos o unos ladrones y le cogen el mensaje, pues esas personas primero tienen que saber leer, que lo más probable es que no supieran leer, y segundo, si supieran leer, lo que van a encontrarse es un mensaje que no hay por dónde cogerlo, porque pone una serie de letras que no sé lo que es, ¿no? Bueno, solamente quien conoce la clave privada, en este caso, tendría acceso al mensaje original, que es, por ejemplo, atacamos esta posición, tal día, a tal momento, a tal hora, ¿no? Eso es criptografía simétrica. Tú y yo nos comunicamos sabiendo una clave. La criptografía asimétrica es una vuelta de tuerca más, donde aquí hay una mejora, que es necesitamos una clave pública y una clave privada, tanto el receptor como el emisor, ¿vale? Yo te mando un mensaje a ti, lo firmo con tu clave pública y solamente tú con tu clave privada podrás descifrarlo. Y si me quieres responder utilizando el mismo algoritmo de cifrado, utilizarás mi clave pública para cifrarlo y solamente yo, que soy el dueño de mi clave privada, tendré acceso a descifrarlo, ¿vale? Hay muchos métodos para poder hacerlo. De hecho, yo mismo me comunico constantemente a través de correo electrónico o mando ficheros cifrados mediante un sistema con un software que se llama GPG, GNU-PG, que es una versión GNU libre del mismo cifrado PGP, ¿vale? Y al final es eso, es un sistema de criptografía asimétrico en el que entran en juego más que una clave privada, también entra una clave pública, ¿vale? Si pierdes la clave privada, todos los mensajes que recibiste ya van a ser ilegibles, porque cuando quieras descifrarlos vas a necesitar tu clave privada, ¿vale? Y no vas a poder. Entonces es importante cifrar las cosas para garantizar seguridad, para garantizar privacidad, que es algo por lo que hay que pelear también, ¿no? Hay que pelear. Ahora hablaré también del por qué existe la criptografía y todo esto, la criptografía moderna, ¿no? Ujú. Pero es muy importante también saber que las cosas muy importantes y que no quieres perderlas, tienes que tener cuidado cuando se cifran, porque si estás utilizando criptografía simétrica, si pierdes tu clave privada, ya no vas a tener acceso a esa información más. O sea, es un arma de doble filo, ¿no? Garantiza mucha seguridad, pero tanta que incluso el mismo dueño, si pierde su clave, pues puede no volver a tener acceso a esa información. Javier, ¿es cierto que la criptografía solía ser una tecnología celosamente protegida, en este caso por el gobierno estadounidense, y que no hasta hace mucho era prohibido su uso por parte de civiles? Correcto, así es. Sí, el gobierno de los Estados Unidos, bueno, yo creo que en general todos los gobiernos, pero concretamente el gobierno de los Estados Unidos, que es un gobierno muy paranoico con la seguridad, hacen bien en ser paranoicos. Hay que implantar sistemas de seguridad, porque es necesario. Pero, ¿qué sucede? Que muchas veces estos gobiernos, concretamente el de los Estados Unidos, con tal de
garantizarle a sus ciudadanos una seguridad nacional, es paradójico, pero están violando muchas veces la privacidad de sus ciudadanos, ¿no? Por ejemplo, ellos tienen derecho a escuchar tus conversaciones de teléfono, a ver tus fotografías privadas, siempre y cuando tengan el punto de acceso, y el 99% de las veces tienen el acceso, porque al final lo tenemos almacenado en un dispositivo que está conectado a Internet y al final es una puerta abierta. Y si no está abierta, abren una puerta trasera, porque hay compañías como Amazon o como Google que permiten abrir estas puertas traseras para que el gobierno de turno, en este caso el de los Estados Unidos, puedan entrar por esas puertas y husmear en la vida privada de cualquier persona que haga uso de estas tecnologías. Uno de los casos más escandalosos ha sido Microsoft, por ejemplo, que ellos voluntariamente abren puertas traseras y solamente las conocen la NSA o el FBI o el gobierno de los Estados Unidos. Pero volviendo a tu pregunta, efectivamente, así es. El gobierno de los Estados Unidos hasta hace no muchos años ha puesto un montón de problemas, un montón de trabas a todas aquellas personas que de un modo u otro utilizaban criptografía. Ellos deducían que si tú usas criptografía es porque tienes algo que ocultar. Y al gobierno de los Estados Unidos o a la NSA no se le debe de ocultar nada, porque se supone que eres un ciudadano de bien, no tienes nada que ocultar, eres una persona ejemplar y que no hay nada de que esconderse, ¿no? Bueno, no tienen en cuenta de que hay personas como yo, por ejemplo, que no estamos de acuerdo en que cualquier persona, sea de la NSA o no, cualquier persona pueda husmear en mi vida privada y familiar, personal o en mi círculo de amigos. No tienen por qué saber quién soy o dónde estoy o qué hago, ¿vale? Yo tengo la libertad de poder decidir si quiero que mucha gente lo sepa o poca gente lo sepa o no lo sepa nadie, ¿vale? Debería de ser un derecho. De hecho, está recogido en la Constitución y, bueno, pues tienes cierto derecho a la privacidad, ¿no? Pero bueno, al final luego salen leyes que unas sobrescriben a otras, se pisan. Al final, si hay un problema, como pasó en Estados Unidos el 11S, ahí no hay leyes. O sea, ahí están todas las puertas abiertas y se puede investigar a cualquiera. Y bueno, yo no lo justifico tampoco. O sea, para mí nada justifica el hecho de entrar en la vida privada de las personas a husmear, ¿no? De hecho, bueno, hace ya muchos años yo soy miembro y divulgador de la Free Software Foundation, donde vamos explicándole a la gente los riesgos que tiene y la importancia que tiene la privacidad para las personas. Y también soy miembro y colaborador de la Electronic Frontier Foundation, donde hace ya muchos años estamos luchando por los derechos y privilegios y derecho a la privacidad de los usuarios, ¿no? En fin, en Estados Unidos el propio Martin Hellman, padre de la criptografía moderna, fíjate qué cosas, o sea, fue una de las personas que más, bueno, con Whitfield Diffie también, su compañero, con los que inventaron la criptografía moderna, básicamente, fueron de las personas que más problemas tuvieron con la NSA, precisamente porque fueron los creadores de la criptografía moderna, ¿no? De lo que se llama hoy en día criptografía de clave pública. Vale, pues les metieron un montón de presión, un montón de chantaje, tuvieron juicios, tuvieron un montón de problemas, hasta el punto de que les afectó personalmente muy serio, o sea, muy seriamente. Porque es un acoso y derribo contra estas personas que lo único que han hecho es inventar un sistema que tiene un montón de utilidades, entre ellas la de la privacidad, pero es que tiene un montón de utilidades en cuanto a seguridad. Y el gobierno de Estados Unidos hasta finales de los años 90 no se ha dado cuenta fíjate, finales de los años 90, o sea, es que esto es hace nada, no se ha dado cuenta de que no hacen bien prohibiendo el uso de la criptografía, sino que deben de promocionar el uso de la criptografía con cualquier fin que no pise los derechos de los usuarios ni de la privacidad de los usuarios, ¿vale? Se puede usar a fines de seguridad, pero sin excedernos y pisar el ámbito privado de las personas, ¿no? En este caso, la criptografía al final no es más que un modo de reescritura con el objetivo de ocultar información, ¿vale? Simplemente se le oculta información a personas no autorizadas. Puede parecer que esto es algo relacionado con seguridad nacional o gobiernos y tal. No. Yo, si te mando un email a ti, solamente te autorizo a ti a leerlo. Quiere decir, el resto de personas del mundo son personas no autorizadas, a no ser que yo
lo manifieste públicamente. Entonces, es una buena idea que tú y yo nos comuniquemos de forma cifrada, pero eso es una decisión ya nuestra. Podemos hacerlo o podemos no hacerlo. Si lo hacemos a través de una cuenta de correo de Gmail, ten por seguro que mi mensaje va a ir a un servidor que no es ni tuyo ni mío, y es posible que no haya en ese momento una persona leyéndolo, pero sí se almacenará en un sitio donde alguien podría ir a leerlo. Tenemos que ser conscientes en todo momento que cuando estamos utilizando redes sociales, cuando estamos utilizando cuentas de correo electrónico en los que el servidor de correo no es de nuestra propiedad, estamos cediendo toda esa información a terceros. Y eso puede parecer que no es grave, pero realmente sí que lo es. Aunque nunca tengamos el problema de que nos escuchen en concreto a nosotros, pero el hecho de que exista la posibilidad no es agradable. Tener la sensación, ¿no?, de que te están husmeando. Y Javier, siendo algo más específicos, quienes participamos ya del mundo de las criptomonedas desde hace algunos años, hemos escuchado que Bitcoin, o una de las tecnologías que permite el funcionamiento de Bitcoin, es el algoritmo criptográfico SHA-256. ¿Puedes contarnos de qué se trata y cuál es su relación en este caso con Bitcoin y eventualmente con otras criptomonedas? SHA-256 realmente no es más que un algoritmo de cifrado de la familia de algoritmos SHA-2 que utiliza... Hace poco he escrito un paper en el que lo describo a nivel forense, por así decirlo, a nivel lógico-matemático, bastante bien, pero sí que es verdad que hay que tener cierto conocimiento de lógica de matemáticas y de operaciones con bits, computación, para poder interpretarlo adecuadamente. Pero si tuviera que explicarlo de una forma muy, muy sencilla, diría que es como cualquier otro algoritmo de cifrado que tiene, por un lado, un input, tiene un output y las cosas que suceden entre medias son cosas muy particulares de este algoritmo que otros algoritmos no tienen. Por ejemplo, en el caso de SHA-256, el output que se obtiene es un output que siempre tiene la misma longitud, ¿vale? Es una longitud de 256 bits y siempre es la misma. Si utilizáramos otros algoritmos diferentes, obtendríamos cadenas con longitudes diferentes. Luego, las operaciones lógicas y matemáticas que suceden por debajo también entran en juego otros ingredientes, como son, por ejemplo, los números primos, ¿no? Los números primos son importantísimos. O sea, en el caso de SHA-256, entran en juego los 64 primeros números primos en base a un cálculo matemático que se tiene que hacer con ellos, ¿vale? No voy a entrar en detalle de cuál es el cálculo ni nada, pero tendríamos que coger de toda la lista de números primos, coger los 64 primeros números primos y utilizarlos en operaciones matemáticas como si fueran sumas. 1 más 2 más 5 más 8, pues en vez de utilizar estos números, pues utilizaríamos el resultado de las operaciones con esos números primos. ¿Por qué los números primos? Pues mira, precisamente esta elección de estos 64 números primos y luego además se utilizan en otro caso otros 32 números primos, es un invento de la NSA, curiosamente. SHA-256 es como es, está construido por dentro como es, porque la NSA en parte dedujo que hacer las operaciones con números cualquiera, pues también te devuelve un output, pero si utilizas los números primos es más seguro, más difícil de revertir, ya que averiguar los números primos o hacer operaciones con números primos, pues agrega a todo el cómputo una complejidad que otros números no. A ver, puedes añadir otros números que agreguen más complejidad, pero estaríamos hablando ya de otros algoritmos que no son SHA-256, por ejemplo SHA-3 o SHA-512, que también usa números primos, pero utiliza otras cantidades de números primos superiores, ¿vale? Al final, SHA-256 es un tipo de algoritmo unidireccional y cíclico. ¿Qué quiere decir cíclico? Quiere decir que todas estas operaciones matemáticas y de lógica que estoy hablando, que son tan complicadas, no se realizan una vez y ya está. Se realizan al menos 64 veces. 64 veces. Y en el caso concreto de Bitcoin, ¿vale? Cuando estamos, por ejemplo, minando un bloque, bueno, pues tú tienes un input
y sale un output, como ya he dicho en repetidas ocasiones. Bueno, pues en el caso de Bitcoin, el input no es un mensaje de texto, claro, son una serie de datos encadenados, que son los datos de las cabeceras, como son la versión, un timestamp, el hash del bloque anterior, ¿vale? Hay una serie de datos, ¿vale? Hay un dato que se llama bits, que es un número aleatorio, y luego hay otro que es el nonce, que es otro número aleatorio. Entonces, todos esos datos al final son los ingredientes que se juntan, se forma la cadena de entrada, que en lógica lo llamamos M de message, mensaje. Es M, la entrada. Suceden todas las operaciones con los números primos, operaciones de lógica en las que entran en juego pues, un montón de fórmulas matemáticas y al final obtienes una cadena. Esa cadena, en el caso de Bitcoin, no se realiza 64 veces como sería en el caso tradicional de SHA-256. Se realiza 64 veces, 3 veces. ¿Por qué? ¿Por qué se tiene que realizar 3 veces ese ciclo de 64 vueltas? Por la longitud de la cadena de entrada, ¿vale? Es por la longitud de la cadena de entrada. Porque tú puedes cifrar, como pongo yo en mi paper, puedes cifrar con SHA-256 la frase hola mundo. Puedes cifrar la frase me gusta la criptografía o me llamo Javier Domínguez, pero también puedes cifrar cualquier cadena de texto que no tenga ningún sentido. Por ejemplo, 0, 8, 5, 3, 9, F, 4, B, una cadena de texto muy, muy larga, la puedes cifrar. ¿Qué sucede? Que a tal longitud de la cadena, el número de redundancia de los 64 ciclos de este algoritmo se tiene que repetir al menos 3 veces en Bitcoin, lo que le proporciona triple seguridad y triple esfuerzo a la hora de minar. Siempre hemos hablado de los mineros, ¿no? Los mineros son computadoras o personas que tienen computadoras que realizan un cómputo, realizan unos cálculos matemáticos muy complejos y que no todo el mundo es capaz con su ordenador de poder competir contra esas computadoras y al final el que lo consigue recibe la recompensa de una serie de bitcoins, que creo que ahora mismo son 12,5 bitcoins o algo así. Y cada cierto tiempo pues va subiendo esa dificultad. Bien, ¿en qué consiste esa dificultad de la que tanto se habla, de que esos ordenadores pueden hacerlo y el mío no? Pues es exactamente esto de lo que estoy hablando. De los 3 ciclos de 64 vueltas con operaciones de lógica y matemática que se tienen que hacer probando por cada uno de los knowns, ¿no? Tú vas probando con el número 1, con el número 2, con el número 3, con el número 4, 64 veces, 3 veces. Y al final vas obteniendo resultados. Y el primero no será el resultado adecuado, el que contiene una cantidad de ceros por la izquierda. El segundo tampoco, el tercero tampoco. El 23º tampoco. O sea, a lo mejor es cuando lo hayas intentado 8.500 veces o 35.000. Claro, eso supone que tu ordenador trabaje a una potencia enorme, consumiendo una cantidad de energía enorme y produciendo un calentamiento de lo que se llama en computación la unidad aritmético-lógica o la ALU, ¿vale? Que es el componente electrónico que se encarga de los cálculos matemáticos, ¿vale? Eso se calienta. En un ordenador normal se quema el ordenador y se apaga. Tú te pones ahora a minar bitcoins y tu ordenador entrará en los ventiladores en funcionamiento y se terminará apagando. Un minero no. Un minero es un ordenador especial que tiene la capacidad de aguantar ese calor, esa carga de trabajo, ese poder de cómputo y que de vez en cuando obtiene el output de SHA-256 que se está buscando, uno que contiene una cantidad de ceros por la izquierda adecuado. Por haber hecho ese gasto de cómputo, de energía, de tiempo y demás, es recompensado. Entonces, en cierto modo, parece justo, ¿vale? Y bueno, luego hay opiniones diferentes sobre si es justo que solamente las personas que tengan grandes computadoras puedan minar o no. Porque yo recuerdo que cuando esto empezaba en el año 2009, 2010, pues podías minar con tu ordenador en tu casa. Pero claro, la dificultad de minado va subiendo exponencialmente. Llega un momento en el que con los ordenadores domésticos ya es imposible. Y todo es por la complejidad de los cálculos que se realizan dentro de una función SHA-256, que era lo que me estabas preguntando, ¿no? ¿Dónde entra en juego el algoritmo SHA-256 en las criptomonedas? Pues entra en juego para aplicar, por un lado, seguridad, ya que no todo el mundo va a poder minar, a la hora de validar transacciones y incluirlas en la cadena de bloques, y por supuesto, a la hora de hacer que no se pueda reescribir la historia en una blockchain. Quiere decir, yo puedo cambiar transacciones del pasado
Matemáticamente sí es posible, pero físicamente es imposible, porque tendría que tener un ordenador con una capacidad de cómputo que no tienen, que ni las mayores computadoras del mundo, todas ellas juntas, podrían. Y por cierto, tengo 10 minutos para hacerlo. Cada 10 minutos se resetean los contadores y empezamos de cero. Eso lo hace matemáticamente posible, físicamente imposible. Javier, es fascinante lo que nos cuentas. Realmente yo me he quedado sorprendido con lo que nos estás contando en este momento. Sin duda alguna, este es un tema de conversación muy extenso que de hecho tenemos que dejarlo para otras oportunidades. Y pues para finalizar con la entrevista, quería que nos cuentes cómo nos contactamos contigo, porque de hecho yo pienso que hay muchísima gente interesada en conversar directamente con tu persona. Yo vivo en Madrid, en España, pero eso no es un problema, ¿vale? Hoy en día, con las tecnologías que tenemos y los medios de comunicación, podemos mandarnos un correo electrónico, si puede ser cifrado mucho mejor, ¿vale? Yo luego os pasaré mi fingerprint o mi clave GPG para que aquellas personas que deseen comunicarse conmigo y hacerlo de forma segura utilizando criptografía asimétrica puedan hacerlo. Si no saben cómo hacerlo, también puedo indicar cómo se utilizan y para qué sirven, etcétera, etcétera. De hecho, solemos organizar a través de Blockchain España diferentes meetups y hacemos key signing parties, que son eventos en los que nos juntamos mucha gente para darnos nuestras claves públicas y validarlas con nuestro fingerprint, ¿no? Entonces, las firmamos y de ese modo creamos un ring, un anillo en el que hay personas de confianza, en el que alguna vez nos hemos visto en persona, hemos charlado, hemos conversado y a partir de ese momento que nos hemos intercambiado nuestras claves, pues ya, si algún día nos comunicamos, podremos hacerlo de forma segura. Tendremos siempre la opción de hacerlo del modo tradicional, pero si puedes elegir hacerlo bien, ¿por qué no hacerlo, no? Eso ya a libre elección de cada uno. Entonces, me podéis contactar por email, me podéis contactar por Telegram, ¿vale? Estoy en Telegram. Y bueno, luego aquí en España se me puede contactar a través por ejemplo, a través de Blockchain España, donde colaboro como profesor, donde enseño programación en lenguaje C, criptografía, lógica, enseño estas materias, ¿no? Y también, bueno, ahora estoy trabajando también como profesor asociado en un máster de Big Data y Blockchain en la Universidad Complutense, donde imparto las asignaturas de criptografía, ¿vale? En este caso, criptografía a bajo nivel, como en el paper que he descrito, y también enseño programación blockchain. Entonces, se me puede contactar también a través de este programa, de este máster de la Universidad Complutense. Y bueno, pues al final también estoy metido en diferentes grupos asociados con la criptografía y sobre todo con la divulgación tecnológica de blockchain y otras tecnologías que no son blockchain, ¿vale? A través de canales de Telegram, a través del foro de Blockchain España, sin problemas. Cualquier persona que tenga dudas, consultas al respecto, puede ponerse en contacto conmigo y gustosamente le atenderé y podré atenderle. Muchas gracias, Javier, por compartir tu experiencia y tus valiosos conocimientos con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Un placer. Hasta luego.